Hola mis amigos, yo soy Billy y quiero darle nuevamente la bienvenida a este su canal Gente de Fe. Hoy tenemos a un invitado especial que lo tenemos por lo de la cuarentena, lo tenemos vía internet. Muy buenas. Gracias Billy por invitarme nuevamente a este tu canal Gente de Fe. Mi gente, yo soy Abdiel y estoy aquí porque tengo varias preguntas que hacer y que me gustaría que me respondieran. En el video anterior estuvimos viendo una reflexión sobre la humildad y hoy estaremos viendo una historia que nos habla más acerca de lo que Dios quiere enseñarnos con su palabra y cómo esto nos ayudará para nuestro diario vivir. En la vida, cuando enfrentamos enfermedades, pruebas, situaciones difíciles, buscamos distintas maneras de resolverlas. Algunas personas tratan de resolverlas por sus propios medios. ¿Por qué cuando yo le pido a Dios algo, yo siento que Él no me contesta? ¿Por qué pasa el tiempo y espero y no le veo la respuesta? ¿Por qué pasa eso? Dime, ¿acaso Dios no me ama a mí? Déjame decirte que Dios te ama, pero en verdad a veces no sabemos pedir lo que necesitamos o le pedimos basado solamente en nuestros propios caprichos. Y cuando oramos, ¿le creemos a Dios? ¿Confiamos en su poder? ¿En su misericordia? ¿O buscamos la solución por otros medios? Muchas veces nos desesperamos porque nos sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, aun cuando requerimos de una urgencia, una respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Por qué suceden estas cosas? Para encontrar la respuesta a esta y a otras interrogantes, vamos a la Biblia. La Biblia está llena de historias y enseñanzas muy interesantes y hoy vamos a revisar una de estas. Acompáñenme, por favor, a ver el capítulo 7 del libro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículos 1 y 2 dice: Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lucas nos presenta hoy, nos muestra primeramente que Jesús ya venía dando el mensaje de salvación y haciendo milagros antes de entrar en Capernaum, que era una ciudad de la ribera del mar de Galilea, un territorio judío, y habla de un centurión romano que tenía un siervo muy enfermo a punto de morir. Y además nos dice que lo quería mucho. Tengo entendido que un centurión era un militar, un oficial que tenía facultades directivas y administrativas y tenía a su mando a unos 100 soldados romanos. Este era un hombre con gran poder y autoridad. Entonces, esta historia no nos muestra si estaba bajo Roma o en representación de Roma o bajo órdenes de Herodes Antipas. Ahora bien, eso es correcto. Y es muy importante y cobra un valor muy particular si comprendemos que el centurión no solo está en Galilea, un territorio judío, sino que también es un pagano y un oficial de la Roma que esclaviza al pueblo judío. Por lo tanto, los judíos odiaban y les temían a los soldados romanos. Pero ¿por qué tú dices que los judíos odiaban a los soldados romanos? Bueno, porque la historia nos cuenta que los soldados romanos los trataban muy mal. Eran unos tiranos, eran unos asesinos y despreciaban a los judíos. Lucas 7, 1 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión romano le pidió a los ancianos, o sea, a los miembros del concilio de líderes de la sinagoga en Capernaum, para que le hicieran el favor de hablar con Jesús. Escogió la crema innata de la iglesia. Bueno, según yo lo veo, los ancianos de alguna manera trataban de justificar la petición del centurión romano, diciendo que era digno de que le concediera su petición ya que amaba al pueblo judío. Yo lo veo como una manera de influenciar a Jesús de una manera positiva hacia la petición del romano. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a pensar que si le pedimos algo a Dios en oración, Él debe concedérnoslo solo por el hecho de que nosotros somos cristianos? Y en ocasiones hemos pensado que si tenemos un buen comportamiento, hacemos buenas acciones,
y nos llevamos bien con la gente, estamos bien con Dios y nos merecemos el favor de Él y nos hacemos merecedores para recibir de Él sus milagros. Y también hemos llegado a creer que tenemos el derecho de exigirle o reclamarle cuando aún no nos ha respondido. Claro que no es así. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros pensamientos más profundos y nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Pero veamos esto de otro punto. El centurión bien pudo usar su poder y su autoridad y ordenarle a sus soldados que le trajeran a Jesús a la fuerza y someterlo para que sanara a su sirviente. ¿O no? Mira, pero no fue así. Yo lo hubiera hecho. Él prefirió humillarse frente a todos los que estaban allí con él. Mira, no leemos nada acerca de la fe del pueblo de Israel, el pueblo judío en este pasaje, pero sí de la fe de un centurión romano en el poder salvador de Jesús. Pero, ¿por qué el centurión romano prefirió humillarse? Porque no creo que sea lo correcto, porque perdería autoridad frente a sus soldados, frente a la gente que lo respetaba, pienso yo. Bueno, la respuesta a tu pregunta está en Lucas 7, versículo 3. En el versículo 3 donde dice, como había oído hablar de Jesús. O sea, el centurión había escuchado de Jesús. Cuando el centurión oye acerca de Jesús, escucha lo que Jesús enseñaba, las sanaciones y los milagros que él venía haciendo y reconociendo en Jesús una autoridad superior. Entonces él decide mandar a pedir por la salud de su siervo moribundo. El testimonio de Jesús lo precedía. El centurión ya sabía quién era Jesús, ya que había escuchado de él y de lo que era capaz de hacer, los milagros que él venía haciendo, la palabra que predicaba, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y levantar muertos, sanar enfermos. Ese poder era más grande que el que él tenía, que era hablar y mandar a otros. Tenemos que entender que Jesús tiene el poder, la fuerza, la autoridad, porque Él es Dios. El centurión entendía quién era Jesús y reconocía sus limitaciones frente a Él. Esto es muy importante que lo veamos. Pero cuando le pedimos algo a Dios en oración, por medio de Jesús, y todavía no lo hemos recibido, ¿qué debemos hacer? ¿Buscamos darle la vuelta? O dicho de otra manera, si Jesús no nos ha cumplido el milagro, buscamos otra manera de obtenerlo. ¿Le oramos por medio de otra persona para que nos ayude? ¿O lo hacemos nosotros mismos por nuestros propios medios para conseguir lo que queremos? Déjame decirte que no lo has recibido aún por varias razones. Primero es porque no es cuando tú quieres, sino cuando Dios lo disponga o lo permita. En segundo lugar, puede ser que simplemente no esté en la voluntad de Dios darte lo que tú le estás pidiendo. Y en tercer lugar, puede que se lo estés pidiendo con la actitud equivocada. Nosotros, por muy cristianos que seamos, no podemos torcerle el brazo a Dios para que nos dé lo que nosotros creemos que merecemos. Ya que en la palabra de Dios nos dice que no nos merecemos nada. Y es por su gracia que recibimos lo que en realidad no merecemos. Lucas 7:6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. El centurión romano conocía la cultura judía y no quería que Jesús incurriera en una impureza, o sea, que se contaminara por visitar a un gentil en su casa. Por eso le pide simplemente que ordene que la enfermedad de su siervo se vaya. Lucas 7:7-9. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviendo dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Con esta petición, el centurión está colocando a Jesús como una autoridad máxima, aún sobre el imperio romano, el cual él representa. La fe del centurión es un modelo para nosotros. Él reconoce y respeta a Jesús como diferente y superior a él.
Así es, a un centurión romano le basta creer en Jesús, un judío, para que el milagro se le lleve a cabo. Sigue diciendo nuestra historia que cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Bueno, tiene más sentido. Ahora entiendo lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12, donde nos dice que porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora comprendo bien ese pasaje. Jesús no tuvo ni siquiera que llegar a la casa del soldado romano. Es una sanación a distancia. Nosotros tenemos que reconocer que ese Jesús que está en nosotros tiene el poder de hacer las cosas que nosotros necesitamos. Pero no podemos obligarlo con nuestras fuerzas porque queremos que lo haga. Para pedirle que haga algo por nosotros hay que pedírselo con mucha humildad. Tenemos que pedirle que tenga misericordia de nosotros y hay que tener fe. Y lo más importante, reconocer quién es Jesús. Hay un refrán que escuché por ahí que dice que por su gracia recibimos lo que no merecemos y por su misericordia no recibimos lo que sí merecemos. Mira, Jesús no es un centurión, no es un presidente, no es un jefe, no es un político famoso ni un pastor. Jesús es mucho más que todos ellos juntos y a Él hay que obedecer como lo dice en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículo 29. En donde nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando un hombre se enaltece, porque cuando nos enaltecemos, nos hacemos autosuficientes. Creemos que somos los más sabios, creemos que somos los únicos que podemos hacer las cosas, y en resumen nos creemos que no hay nadie mejor que nosotros, y queremos controlarlo todo, y queremos controlar a todo el mundo, a todo el que conocemos. Pero lo único que es cierto es que Dios pone y quita reyes. Muchos piensan que por creer en Dios es suficiente razón para pedirle y en ocasiones exigirle que nos dé todo lo que le pedimos, sin importar si es su voluntad. A nosotros no nos basta. Buscamos la seguridad en lo que vemos, lo que tocamos, en lo que con nuestras fuerzas podemos conseguir. Pero es aquí la riqueza de la enseñanza de este pasaje, porque es precisamente el obrar de este pagano que habita en un pueblo de gente insignificante y que Jesús puede darle un revés a la historia y decir que ha tenido más fe que un israelita. Es una fe que asombra al mismo Jesús. Hoy día tenemos que reconocer que a muchas personas les falta humillarse ante Dios y también les hace falta algo de fe. Pidámosle a Dios que nos regale una fe como la del centurión de esta historia. Dejemos nada más pensar en nosotros. Pensemos en los demás. Mira, el centurión no pidió para sí, sino para un siervo. Es más claro, este habitante de la Galilea de los paganos pide por uno que está aún más proscrito que él, un subordinado y un enfermo. En la versión de Mateo dice que es paralítico. Está paralítico. Este opresor romano ha ido a buscar a Jesús para salvar a su siervo. Y haciendo esto se hizo servidor de su siervo y ha roto con los prejuicios y acercándose con humildad a un judío, que bien podría ser el caso, lo despreciara. Él sabe y conoce el poder de Jesús y sabe que puede ayudar a su empleado. Y no solo eso, sino que confía tanto en su poder que no requiere ni siquiera que entre Jesús en su casa, porque está seguro de que la palabra de Jesús bastará para sanarlo. Qué difícil es ver al prójimo con amor, al sucio con respeto, al hambriento con compasión, al necio con ternura, al egoísta con humildad y al tirano con bondad. Es muy difícil. Y aquí el resultado de la petición del centurión. Jesús demostró bondad y misericordia con el siervo y con el centurión. Y este es un claro indicio de que el mensaje y la misión de Jesús es para todos, judíos, gentiles, ricos y pobres, poderosos y débiles. Y este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos perdone cuando somos soberbios, cuando nos enaltecemos, y también que nos perdone nuestra falta de compasión con el necesitado. Porque no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. Y sin Dios no somos nada. Espero que esta reflexión te ayude a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y el propósito de Dios para tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Todopoderoso te colme de muchas abundantes bendiciones. Gracias por haberme invitado. Y si te gustó este video, dale un like y suscríbete. Chao, amantes del Señor.